Alumnos, digamos, del programa de diplomado de la Universidad de los Lagos en Derecho Laboral. Hoy día tenemos a dos destacados expositores, ¿no es cierto? El profesor Juan Carlos Ferrada de la Universidad de Valparaíso, el profesor Rodolfo Walter de la Universidad de Concepción, que van a trabajar el tema de tutela de derechos fundamentales, quizá uno de los más interesantes, novedosos, ¿no? En el contexto de la evolución del derecho del trabajo chileno. Es un tema que ellos trabajan conjuntamente hace algún tiempo, tienen varios textos, ¿no es cierto? Hay uno que se subió en la plataforma que ustedes han leído probablemente, o espero, al menos, y que es escrito también por ellos, así es que se trata de una dupla consolidada en el tema, ¿no? Así es que les vamos a dar la palabra primero al profesor Walter, que nos va a hacer una introducción al tema. Después vamos a abrir un breve espacio de preguntas para finalizar la jornada de hoy con la exposición del profesor Ferrada, que se va a centrar en algunos aspectos más específicos. Bien, como es costumbre, les recuerdo la necesidad de mantener sus micrófonos apagados, ¿no es cierto?, para que no haya sonidos molestos, y en el espacio de preguntas, ¿no es cierto?, abrimos micrófonos cuando deseen formular una pregunta. Así es que, sin más que decir, dejo con ustedes al profesor Rodolfo Walter. Gracias, profesor. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por invitarnos al profesor Ferrada y a mí a participar en esta actividad durante una época tan compleja como la emergencia sanitaria, que ha producido tantos problemas, pero también ha facilitado algunos procesos de enseñanza, aprendizaje y diálogo que de otra manera no se habrían podido llevar a cabo. Desde luego, esta posibilidad de actuar de telonero del profesor Ferrada, solo la pandemia lo ha hecho posible. Tal como ha dicho el profesor, yo voy a hacer una introducción de carácter general, desde lo más general posible hasta lo más particular que sea necesario para que el profesor Ferrada se refiera particularmente a una disposición que es la que se va a analizar. Pero hemos considerado que está de más insertarla dentro de un contexto que la explique. Sin más, entonces, una introducción general debería partir diciendo que los procedimientos laborales, reflejo de la normativa sustantiva, han estado marcados por una concepción patrimonial, en el sentido de que la controversia laboral, objeto de regulación, lo ha sido siempre, aquella que involucra derechos avaluables en sentido económico. Lo anterior siempre se ha dicho, una aplicación histórica ligada al nacimiento y a la evolución del derecho al trabajo, desde la consideración del trabajador como sujeto de derecho no diferenciado, regido por el derecho privado, envuelto en una apariencia de igualdad jurídica, hasta arribar a un tratamiento favorable que considere su particular situación de asimetría al contratar, pasando, por cierto, por las etapas de la creación de organizaciones de trabajadores, se ha llegado por fin, y en la actualidad, al reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, que tiende a una dimensión moral del sujeto, abandonando la idea de solo una concepción de carácter patrimonial. Todos sabemos que el derecho del trabajo atiende diversas dimensiones. Están desde luego los derechos laborales propiamente tales, ¿cierto? Salarios mínimos, jornadas de trabajo, indemnizaciones por término de contrato, que atribuyen al trabajador como contratante más débil una cierta garantía a través de los mínimos que la propia ley se va dando. Una segunda dimensión son los derechos fundamentales específicos de contenido laboral. La libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, etcétera, lo han caracterizado. Pero también hay una tercera dimensión, que es a la que nos vamos a referir, que es a la dimensión del derecho laboral como protector de los derechos fundamentales de carácter inespecífico, dignidad, libertad de expresión, no discriminación, atribuidos al trabajador en su calidad de ciudadano, que han permitido buscar al interior de la empresa un trato digno y acorde con su condición de miembro de una comunidad y de una sociedad democrática. Se dice que era habitual la preocupación doctrinaria por los derechos laborales de carácter específico,
Pues bien, aquí se abandona aquello y se va a los derechos fundamentales de carácter inespecífico. Y la ciudadanía en la empresa, así se ha denominado entonces esta categoría o este ángulo en que se ha visto, se preocupa los derechos del trabajador en su condición de ciudadano. Derechos civiles y políticos que en cierta forma quedan disminuidos o muy matizados en la relación de trabajo, ya sea por una exacerbación de la potestad de mando del empleador o por la necesidad de una mejora urgente de las condiciones de trabajo del trabajador que eh, debe aceptar una serie de condiciones predeterminadas con el objeto de poder obtener el trabajo al que aspira. Este estudio aparece de la primera importancia si se piensa que la relación laboral no es un vínculo de coordinación entre las partes, sino que precisamente lo que lo caracteriza es un vínculo de subordinación, en que una de las partes naturalmente está condicionada a la conducta de la otra. Sabemos también que esta construcción en derecho laboral específico y en específico es una construcción doctrinaria, es una construcción, en mi opinión, de origen español, lo ha desarrollado largamente Palomeque y algunos autores lo han traído a Chile, pero el profesor Ferrada ya se va a referir a aquellos aspectos que se han obtenido desde el derecho español y se le conceptualiza como son derechos atribuidos con carácter general a los ciudadanos que al propio tiempo son trabajadores y por lo tanto se convierten en verdaderos derechos laborales por razón del sujeto y de la naturaleza jurídica de la relación en que se hacen valer. Esa es una conceptualización general del tema de los derechos laborales en específico y por qué ellos forman parte de este haz de derechos al que nos vamos a referir. Estos derechos requieren necesariamente una cierta inserción y estos lo van a hacer a través del proceso de carácter laboral, ¿cierto? Y el proceso es un mecanismo destinado a satisfacer pretensiones procesales de las partes, ahí no hay ninguna particularidad que se dice. Y el proceso laboral se define como un conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales y el proceso del trabajo lo es para el mantenimiento del orden público, jurídico y económico y para la resolución de los conflictos entre trabajadores y empleadores, y entre empleadores también y organismos de carácter administrativo cuando es del caso. Ahora, este derecho procesal del trabajo tiene distintas dimensiones. Desde luego, está abocado a la organización y el funcionamiento de los tribunales, y lo es también en esta dimensión a la regulación de los procesos laborales propiamente tales. No nos vamos a referir a eso, pero desde luego aquí está la antigua discusión de si acaso la naturaleza jurídica del derecho procesal del trabajo es de cierta autonomía, si es una variación del derecho del trabajo, en fin, no es el punto en esta oportunidad. Lo que sí hay consenso es que se trata de normas de orden público, que tienen principios de carácter propio y normas de carácter, y que son unas normas de carácter instrumental respecto a las normas sustantivas que son propias del derecho del trabajo. Y este derecho del trabajo, por cierto, no es más que una evolución en el tiempo de la protección de los derechos del trabajador a partir de lo que en su época eran las normas de carácter común. Se dice también que el derecho procesal del trabajo permite una cierta clasificación o ciertas categorías. Hay derecho al trabajo en general, hay derecho laboral sustantivo, hay derecho laboral procesal, hay derecho procesal laboral administrativo, y luego consecuencialmente hay jurisprudencia administrativa y hay jurisprudencia judicial. Esto lo vamos a abordar a partir de los ejemplos que hay en materia de derechos fundamentales, la jurisprudencia judicial y la jurisprudencia administrativa. De más está decirles que nosotros coincidimos con la mayoría de los autores en el sentido de que creemos que es necesaria la existencia de una jurisdicción especial del derecho del trabajo separada de la jurisdicción común. Yo les recuerdo que el decreto de ley 3648 de 1980 suprimió los tribunales del trabajo y suprimió las Cortes del Trabajo, y luego la ley 18.510, el año 86, restituyó
los tribunales del trabajo y no lo hizo con las Cortes del Trabajo, y eso se debió naturalmente al fracaso de la aplicación de las normas de carácter común, de tribunales de carácter común, a situaciones en que se requería una cierta actitud, una cierta preferencia por la protección del trabajador. Históricamente, también quiero hacer este alcance para que nos demos cuenta de que todas estas instituciones son verdaderamente muy nuevas históricamente hablando. La Judicatura del Trabajo, fíjense ustedes, fue creada por el Decreto Ley 2100 del 31 de diciembre del año 27. Es decir, históricamente, prácticamente ayer, y en esa oportunidad se crearon los tribunales de conciliación y arbitraje y las juntas permanentes de conciliación. En la primera instancia, les recuerdo a aquellos que han visto alguna vez el tema en la historia, estaba entregado un juez del trabajo que no necesariamente debía de ser juez letrado. Y la segunda instancia estaba compuesta por un ministro de Corte de Apelaciones, más un representante empresarial y un representante de trabajadores. Ese era el panorama en el que se inserta las instituciones que vamos a ver. Luego evolucionan los tribunales del trabajo hasta cuando se constata la necesidad de efectuar una reforma procesal laboral, que incorporara, como lo había hecho ya su turno, algunas cuestiones y aspectos que devenían del derecho procesal penal o de la reforma luego de familia. Y consecuencialmente le correspondía el turno al derecho del trabajo. El año 2000 se crea el Foro para la Reforma Laboral y Previsional, que trabajó con un conjunto importante de operadores del sistema laboral, jueces, abogados del ejercicio libre, profesores, la academia, en fin, participaron muy activamente. Y ese Foro para la Reforma Procesal Laboral y Previsional emitió un informe, que es el que se conoce como las bases fundamentales para la reforma laboral y previsional, que a su turno dio origen a tres proyectos, el de la 20.022, 20.023 y 20.087. Los tribunales de trabajo, el primero creaba los tribunales de trabajo y gobernanza laboral y previsional, el segundo modificó la ley 17.322, que ustedes recordarán, está referida al cobro de imposiciones, aportes y multas, que tiene una variación muy menor, y la 20.087, que tuvo varias modificaciones, pero para los efectos de esta clase, digamos que es la que modificó el procedimiento del juicio del trabajo y consecuencialmente modificó el libro quinto del Código del Trabajo. Lo que tenemos que decir aquí es por qué debía de llevarse a cabo esta reforma. Y en realidad esos objetivos están dados en el propio mensaje del presidente de la República, que decía brindar un mejor acceso a la justicia y posibilitar el efectivo alcance de los derechos sustantivos, agilizar los juicios del trabajo, modernizar el sistema procesal laboral, configurar el proceso laboral como instrumento de pacificación social, potenciar el carácter diferenciador del procedimiento laboral y finalmente diseñar un modelo efectivo y concreto de tutela de los derechos fundamentales en el seno de las relaciones laborales. Es decir, esta institución que vamos a analizar viene precisamente desde los propios objetivos de la ley. Ustedes recordarán también de que aquí hubo una modificación de carácter orgánico que tiene que ver con la creación de los juzgados de cobranza laboral y previsional para separar la ejecución de los sustantivos, en fin, y cambiar la estructura total de los tribunales en términos de que desaparecieron los secretarios de los tribunales, en fin, aparecieron los administradores de causa de los tribunales, al igual como lo había sido en materia procesal penal. Algunas consideraciones finales antes de entrar en el punto. La primera consideración respecto a la situación previa a la reforma es que la ley 19.759 del año 2001
ya había establecido, ya había reconocido límite a las garantías eh, de los trabajadores y había limitado las facultades del empleador, y eso no lo voy a repetir, estaba desde luego, ustedes lo recordarán, en el artículo 5º, en el artículo 12 y en el artículo 154 del Código del Trabajo, previo a la reforma. Una segunda cuestión previa a la reforma, es decir, que había ya a la fecha un fuerte reconocimiento de carácter doctrinario. Es decir, la doctrina chilena hacía ya bastante rato que había evolucionado a comprender y a entender la necesidad de la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Había, pues, desde luego, un reconocimiento constitucional, y también había un reconocimiento jurisprudencial, tanto en la jurisprudencia judicial como en la jurisprudencia administrativa. Respecto de la jurisprudencia administrativa, primero, podemos decir que la jurisprudencia administrativa a este respecto, en materia de protección de los derechos fundamentales, ha evolucionado desde hace mucho tiempo. Fíjese que desde el año 1969, la Dirección del Trabajo, ante la consulta sobre la legalidad de consignar en el reglamento interno un sistema de revisión y control a la salida de los operarios, que consiste en accionar una palanca sorteadora, la cual indicará qué obrero debe ser registrado, resolvió que el sistema no es jurídicamente procedente. El año 76, 1976, ustedes saben, a la época que nos estamos refiriendo, en la Dirección del Trabajo, y siguiendo la misma idea, sostiene que la revisión en la portería de las carteras del personal femenino que trabaja en un hotel no se ajusta a derecho por atentar en contra de la dignidad de la persona. Es decir, luego desde el 78 en adelante, con cierta ambigüedad, uno puede encontrar un sinnúmero de jurisprudencia administrativa al respecto, que en los últimos años y la etapa previa a la reforma se hizo aún más intenso. Es decir, en mi opinión, este es el típico caso en que la jurisprudencia administrativa va antes que la ley, y desde luego va antes que la jurisprudencia judicial. Respecto a la jurisprudencia judicial, en verdad hay muy pocos casos que puedan citarse, y voy a explicar por qué. Previo a la reforma, estamos haciendo algunas consideraciones previas a la reforma. Fíjese que el único caso, por así decirlo, puramente exacto a la aplicación o a la garantía de estos derechos, uno lo puede encontrar en un fallo del 5 de enero del 2005 de la Corte Suprema, el famoso fallo 5234-2005 de la Corte Suprema, que recae en una causa, Aqua Chile, por unas cámaras de vigilancia. A lo mejor ustedes ya conocen largamente el caso, pero tiene cierto interés por varias cuestiones. Una, porque antes, desde luego, que existiera la reforma, este fallo de la Suprema resuelve a través de la aplicación de la ponderación, sin que estuviera aún vigente. Esto es un fallo que viene de un tribunal de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que había rechazado un recurso de protección. Básicamente se trata de un fallo en que el empleador sostenía el empleador que podía instalar cámaras de vigilancia para controlar las faenas mediante esta vía, y la Corte establece que es un control ilícito, no razonable o proporcional a la vulneración de las garantías constitucionales. No hay demasiados fallos, quizás este es el único, en mi opinión. Es un fallo tan emblemático que en un libro de Bronstein, en que se refiere a los 50 últimos años del derecho laboral en América Latina, lo cita como un fallo emblemático. Hay otros fallos, pero no tiene el mismo sentido. Otros fallos de aquí de Concepción, incluso un fallo que recae en una cuestión de las brisas, pero no es exactamente lo mismo. Este fallo tiene la ventaja de que lo resuelve como lo venía resolviendo la jurisprudencia administrativa, es decir, se pueden poner cámaras de vigilancia bajo ciertas condiciones, que estén en el reglamento interno, etc. En segundo lugar, hace una ponderación de derechos fundamentales y resuelve en el sentido de que es posible que el empleador tenga cámara de vigilancia, pero con ciertas limitaciones, es decir, ponderación. Luego, ¿cuál es la explicación de por qué habían
poca jurisprudencia de carácter judicial. Porque la pregunta que habría que hacerse es si esta lesión de derechos fundamentales había evolucionado en materia de jurisprudencia administrativa, ¿por qué no habría de haberlo hecho en materia de jurisprudencia judicial? Y la respuesta está precisamente en aquellos objetivos que tenía la reforma. Es decir, se carecía de un instrumento judicial efectivo. Estaba clara la constatación de que en el plano objetivo no existía un procedimiento específico para la tutela de los derechos fundamentales. Falta de un cauce procesal idóneo para la protección de este derecho. ¿Por qué era un cauce no idóneo? Porque la vía por la que se recurría a los tribunales era la acción de protección o recursos de protección. Aquí me podrá corregir el profesor Fernández. ¿Cuáles eran las dificultades de por qué el recurso de protección había resultado inútil para estos efectos? Primero, porque el recurso de protección es jurídicamente neutro, está alejado de los principios propios del derecho del trabajo. En segundo lugar, el plazo de interposición resultaba en muchos casos breve. La falta naturalmente de un tribunal especializado, la estructura de tramitación del recurso de protección, la excepcionalidad de la ONI, de la orden de no innovar, y eventualmente la posibilidad de que existiera una represalia empresarial, empresarial. Aquí precisamente es donde va, al término de esta parte veré o diré cómo estimo yo que ha sido superada esta cuestión con la creación de este particular recurso. Este procedimiento entonces estableció, la reforma al libro quinto estableció un procedimiento de aplicación general y tres procedimientos, dice la mayoría de los autores particulares o específicos, que estaban desde luego el procedimiento monitorio, el procedimiento de tutela de derechos fundamentales y el procedimiento de ejecución. Hay una discusión ahí que no tiene ningún sentido a estas alturas respecto de si es un procedimiento especial o es un procedimiento ordinario con modificación. Lo que ocurre es que en el proyecto original el procedimiento de tutela de derechos fundamentales era especialmente distinto a esto, y eso le daba su carácter distinto y especial. Luego, por un problema de economía, en mi opinión, se derivó en un procedimiento de aplicación general, la típica doble audiencia, con las modificaciones que se dirán. ¿Qué más caracterizó este procedimiento? Y aquí nos vamos acercando rápidamente entonces al tema que nos convoca. Este procedimiento, a diferencia de muchos otros, tiene primero características. Dice que es oral, público y concentrado. Y luego a continuación dice en el 425, priman a ello los principios de inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, buena fe, bilateralidad de la audiencia y gratuidad. Desde luego, recordarán ustedes que estos son principios del proceso, no de un determinado procedimiento, lo que los hace aplicable a todos los procedimientos. Bien, esas eran las limitaciones, insinué recién las limitaciones que tenía el recurso de protección o la acción de protección para ser la única vía útil y que explica la falta de jurisprudencia judicial. ¿Cómo decimos que se soluciona esto con la creación de este particular procedimiento? Primero, porque respecto a los titulares de la acción, ustedes recordarán, establece titulares de la acción de carácter múltiple. El trabajador, el sindicato, la impresión del trabajo, el toma de conocimiento, etcétera. No voy a entrar. Luego, el plazo. El plazo son 60 días hábiles contados desde la lesión del derecho fundamental y no vamos a entrar tampoco ahí si es cómo se cuenta el plazo del primero del último. En tercer lugar, una cuestión bastante interesante es la creación de la garantía de indemnidad, es decir, esta imposibilidad de que el empleador ejerza represalias en contra del empleador. Como dice un buen amigo nuestro, esta represalia empresarial, la limitación de ello. Y está naturalmente la acción del trabajador, la represalia empresarial y el nexo causal, y está la indemnidad. ¿Qué viene a superar aquí? Viene a superar la eventual represalia que podría tener el empleador en contra del trabajador que interponga un recurso de protección. Aquí el profesor Ferraz seguramente se va a referir al tratamiento que se le dio a esta garantía de indemnidad, si eso no es un derecho fundamental, tenemos que decir, propia, poco seguida, pero propia. Luego, desde luego, ¿cómo lo supera? Lo supera a través de tribunales especializados. Hay toda una dificultad en esta época respecto a los tribunales especializados. Ustedes saben que eso es una de las cuestiones que, hago un pequeño paréntesis, que más complica a los que seguimos el derecho del trabajo, porque en la práctica, como los tribunales están tan atiborrados de
causas laborales producto de este desastre que le ha ocurrido a todo el mundo y también a nosotros, hay muchos jueces destinados desde los tribunales penales que tienen que ir a atender cuestiones de carácter laboral y que naturalmente no tienen ni la experiencia ni la aplicación de los principios, y eso desde luego atenta claramente en la falta de especialidad de esos jueces en materia de conocimiento de los principios, atenta gravemente, en mi opinión, en contra de la especialidad del procedimiento. Luego está también la incorporación de los principios. También uno podría mencionar aquí, allá decíamos que había una cierta limitación por la orden de no innovar y su carácter excepcional. Aquí, ustedes recordarán también, está la suspensión inmediata a los efectos del acto impugnado, cuando fuere grave y tuviera efectos irreversibles. Y sigámonos acercando aún más. Sigámonos acercando más. Nosotros mencionamos hace algún momento los principios. Los principios. ¿De dónde aparecen estos principios? Estos principios, en realidad, como ocurre con todas las normas de carácter adjetivo, devienen de las normas sustantivas. Ustedes recordarán la antigua clasificación de los principios de Américo Pla Rodríguez, que encuentran en el derecho, desde el derecho sustantivo, que encuentran en el derecho adjetivo, en el derecho procesal, su propia expresión. Ya los mencionamos cuáles son, pero algunos han avanzado en materia de estos principios y ya desde mucho tiempo se habla del principio de igualdad por compensación, que tenía un nombre distinto. En realidad, este principio, y lo voy a leer, el principio que sustenta el derecho procesal del trabajo como parte del derecho social es el principio de igualdad por compensación, también conocido como principio de justicia social, mediante el cual el legislador trata de nivelar la desigualdad económica que existe en la vida real, dándole una ventaja o preferencia al trabajador de crear su propia norma jurídica. Mire, esto es tan antiguo, este principio social, es decir, la incorporación de una cierta desnivelación en el derecho del trabajo, que uno de los principales impulsores de esta idea fue Gustav Radbruch, que murió el año 49, jurista alemán que eh, eh, fue, hizo un gran aporte respecto a los principios de justicia social, una cosa interesante de leer. Y bueno, este principio de igualdad por compensación ha sido recogido en un sinnúmero de trabajos. El último trabajo que yo tengo aquí es un trabajo que ya publicó hace bastante tiempo Sergio Gamonal en la revista de Derecho del Trabajo de Uruguay, en el que desarrolla la idea del principio de igualdad por compensación. ¿Y qué dice el profesor Gamonal respecto de este principio? Dice, la protección del trabajador se encuentra también en el ámbito procesal, donde encontramos numerosas manifestaciones adjetivas del principio de protección, por ejemplo, el del impulso procesal de oficio, el de la buena fe, etc. De esta forma, agrega, podemos afirmar que la proyección en el ámbito procesal del principio sustantivo de protección es el denominado principio de igualdad por compensación, y así lo había tratado además Couture previamente. El principio de igualdad por compensación significa, en buenas cuentas, que en el proceso laboral debe realizarse especialmente un esfuerzo de equilibrio entre las partes en conflicto, compensando la desigualdad sustancial que afecta al trabajador subordinado. Y el profesor Gamonal luego habla de un sinnúmero en Chile, de un sinnúmero de manifestaciones en el procedimiento laboral de este principio de igualdad por compensación. Entonces, fíjense ustedes, hay un principio de carácter sustantivo, estos principalmente en América Latina del uruguayo Américo Pla Rodríguez, luego pasan a ciertos principios de carácter adjetivo que son plasmados en el 425 y en el fondo recogen la idea de Gustav Radbruch, entre otros pensadores alemanes de la socialdemócrata que fueron influidos fuertemente por el tema de la guerra. Y ese principio de igualdad por compensación, sostienen algunos entonces, encuentra manifestaciones en el procedimiento laboral chileno. ¿Y cómo dicen que se manifiesta? En instituciones como la corrección de oficio, de los errores, en materia de medidas cautelares, en materia de notificación, en materia de prueba ilícita, en materia de exhibición de documentos. En cada una de estas normas uno puede ir identificando una cierta
igualdad por compensación, la garantía de indemnidad de los testigos, por ejemplo, en fin, en materia de cumplimiento de sentencia, pero principalmente este principio de igualdad por compensación se ve materializado en el procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Y este procedimiento de tutela de derechos fundamentales, entonces, es una creación, diríamos, del legislador chileno, utilizando algunos instrumentos, instituciones que devienen del derecho español, ya lo dirá el profesor Ferrada, y viene a solucionar o a resolver jurídicamente esta colisión de derechos fundamentales de carácter inespecífico entre empleadores y trabajadores. Y sabemos entonces, para concluir, que estos derechos fundamentales de carácter inespecífico, tenemos por un lado los que devienen del empleador, que es el gran derecho del derecho de propiedad, que deriva, por cierto, en los poderes directivos, estos poderes directivos en el poder de dirección, y el poder de dirección en la facultad de dirección, en el jus variandi, en el poder reglamentario, en el poder disciplinario, y en el deber de protección admiten algunos. Y todos esos derechos vienen a colisionar con los derechos fundamentales de carácter inespecífico, tal como lo denominó Carlos Palomino. Bien, desde lo general a lo particular, nos encontramos entonces en esta colisión, y debemos entender que esta forma de resolución está impregnada, desde luego, por la idea de el principio de igualdad por compensación, que se traduce también entonces en las propias reglas que el código establece respecto de cómo debe entenderse la prueba en materia de lesión de derechos fundamentales, y cómo debe entenderse también entonces la aplicación de la ponderación a la hora de solucionar este conflicto. Y entonces, así llegamos al tema de la prueba, de quién prueba, cuándo prueba, qué tipo de prueba es en el 485. Como dicen unos buenos amigos nuestros, Juan Carlos, la prueba es el corazón del juicio. Y naturalmente el modo en que ha de probarse influye sustancialmente en el resultado del mismo. Y por eso es que el 485, como forma de resolver esta contienda entre trabajadores y empleadores y eventual lesión de derechos fundamentales, tiene la mayor importancia, y es eso lo que nos ha llevado al análisis del 485, como lo más central del tema de tutela de derechos fundamentales, entendiéndolo como una derivación de los principios que hasta aquí hemos enunciado. Esa es la introducción al 485, al cual se va a referir el profesor Ferrada. Bien, muchas gracias, profesor. Muy clara la exposición. Tenemos ya planteada, digamos, la discusión en torno al artículo 485. Antes de dar el pase al profesor Ferrada, quisiera saber si hay alguna pregunta, si se requiere alguna precisión respecto a los conceptos que expuso el profesor Walter. Habrá también un periodo de preguntas al final. Sí, pero sí, podemos dejarlo al final. No hay problema. Bien. No hay todavía preguntas, entonces pasamos entonces directamente a la exposición del profesor Juan Carlos Ferrada. Profesor. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿se escucha, no? ¿Se escucha? Sí. Ya. Sí, escucha. Ya. En primer lugar, bueno, agradecer a Alberto y a la Universidad de los Lagos por invitarme a participar de esta actividad. Yo desde luego me sumé gustosa a ella y también ahí motivé al profesor Walter, que es difícil de motivar para estas cosas que se sume, porque, bueno, seguramente algunos sabrá, pero yo soy osornino de nacimiento, entonces tengo algún vínculo con la ciudad. Estudié ahí, soy egresado del Colegio San Mateo en Osorno. Entonces tengo mis raíces allá, aunque hoy día familiares me quedan pocos, la verdad, por esos lados, pero tengo un vínculo, digamos, con la ciudad y me interesa además que a la Universidad de los Lagos le vaya bien en esto, le vaya bien en el proyecto de la carrera, digamos, de Derecho,
en general, y por supuesto en todas las iniciativas que yo pueda colaborar con la universidad, estoy disponible. Cuando Alberto planteó participar en este diplomado, la verdad es que para mí es un desafío especial, porque la verdad, como seguramente muchos deben saber, y veo alguno que me conoce por ahí, y de hecho veo algún exalumno de aquí, que yo hice muchos años clases en la Universidad Austral, entonces veo algún exalumno más viejo de lo que recordaba, pero bueno, así pasan los años. Eh, 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 para mí es un desafío porque yo no me dedico al derecho laboral, yo me dedico al derecho, ustedes saben, al derecho administrativo. Pero en algún momento de la vida el profesor Walter me arrastró a esto del derecho laboral, y me convenció que podía ser un buen ámbito en lo cual uno podía tener algún tipo de discusión o colaboración, sobre todo a propósito del tema de la tutela de derechos fundamentales, que en realidad que es lo único que yo sé un poco. No me pregunten nada más de laboral porque el resto no sé nada. O sea, solo sé lo poco que sé de tutela de derechos fundamentales. Entonces, ¿y por qué esa invitación? Y en su momento, eso ya creo que fue hace como una década, ya creo ya que estuvimos hablando de esto, porque el tiempo pasa muy rápido, pero el punto central era ver cómo el derecho laboral había recogido el relevante tema de los derechos fundamentales, pero en este caso en el ámbito de la empresa. Y yo diría que desde luego esto es una cuestión novedosa, fue novedosa en su momento y sigue siendo todavía novedosa en el derecho chileno, eh, porque en el fondo habría la opción de, como bien dijo el profesor Walter en la primera parte, habría la posibilidad de generar un procedimiento distinto, un procedimiento especial para la tutela de derechos fundamentales en un contexto muy específico que era el ámbito de las relaciones laborales, saliéndose de la regulación general del recurso de protección, que es la regulación, como ustedes saben, más típica, más habitual, digamos, en nuestro derecho. Es cierto que luego se han abierto otras vías, digamos, en materia tributaria, que también hay un procedimiento de tutela de derechos fundamentales, y de alguna manera también algo en materia penal, en materia procesal penal, donde también hay una referencia también a los derechos fundamentales, pero no tanto desde esa perspectiva, sino más bien de una perspectiva más sustantiva. Eh, entonces, en el ámbito laboral, esto sigue siendo una cuestión, digamos, relevante, porque es una regulación especial, y porque plantea algunos desafíos o algunas discusiones que me parecen importantes de abordar. Eh, Desde luego, como dijo el profesor Walter, este es un tema que está tratado en un párrafo especial dentro del Código del Trabajo y dentro del libro quinto del Código del Trabajo. Y la norma probablemente digamos, más relevante, la que genera un mayor impacto para entender esto, o más bien para entrar en la discusión de esto, es el artículo 485 del Código del Trabajo, que es el artículo clave, digamos, con que se inicia este procedimiento y donde se plantean algunas discusiones que son interesantes, que algunas de las cuales nosotros ya hemos planteado en algún artículo que escribimos junto con el profesor Walter, y donde llamábamos un poco la atención sobre los problemas que podría generar este artículo y las interpretaciones complejas que se podrían estar dando o que se podrían dar en la jurisprudencia. Voy a ver si puedo aquí compartir pantalla. Aquí ustedes saben que todos estamos aprendiendo en esto porque no es fácil trabajar. Me imagino que sí se está viendo, ¿no? ¿Sí? Sí, se ve Ya, bien. perfecto. Perfecto. Eh, bueno, el profesor Walter ya nos refirió un poco sobre los antecedentes de esta reforma, entonces no voy a volver sobre eso, evidentemente. Lo único que solo referir es que esta disposición, que él ya lo señaló también, por cierto, que toda esta regulación de los derechos fundamentales tiene una conexión muy directa con la ley española de procedimiento laboral, y lo digo no con ánimo digamos, de realzar el origen español de esto, sino más bien con la idea de que este es un tema que hay que vincularlo necesariamente porque hay muchas cosas que no se entienden muy bien desde la perspectiva del derecho chileno, y si uno las ve en la doctrina española,
aclara algunas cosas. Porque como ocurre en muchas de las áreas en nuestro derecho, no solo en el ámbito laboral, el ámbito administrativo, desde luego, que yo conozco más, hay una cierta, a veces, tendencia a copiar normas de otras partes, sobre todo la ley española, y luego, claro, cuesta entenderlas, cuesta interpretarlas, y a veces entonces uno tiene que entenderlas en el contexto en que fueron formuladas, porque ahí se entienden un poco más. E incluso uno puede tomar doctrina, digamos, de ese país. Si nosotros tomamos, por ejemplo, la doctrina chilena que hay sobre tutela laboral, sobre todo lo que se ha escrito en tutela laboral, es evidente la vinculación que hay con la doctrina española. Fuertemente se sigue la doctrina española, Palomé, que como decía el profesor Walter, Bastejedor u otras personas, otros relevantes autores españoles, están efectivamente muy vinculados o que podrían, digamos, servir de vínculo muy directo para entender esta regulación. Además de lo que se ha escrito en Chile, por cierto, donde, bueno, gente como José Luis Ugarte o Sergio Gamonal o la propia Daniela Marci han escrito, bueno, el profesor Walter también, que han escrito sobre estos temas, digamos, en el derecho chileno, pero hay que también tomar esa referencia al derecho comparado, particularmente español, porque tiene una fuerte incidencia en este tema. Bueno, entrando derechamente en el artículo 485 y siguientes, de donde viene este procedimiento de tutela laboral, es evidente que aquí se quieren proteger, como decía el profesor Walter, ciertos derechos fundamentales en particular. Y ciertos derechos fundamentales que no tienen un contenido estrictamente laboral, sino que él, como bien lo denomina la doctrina, son esos derechos fundamentales inespecíficos, ¿ya? Es decir, esos derechos fundamentales que son de todas las personas, pero que en este ámbito se expresan en el ámbito de los trabajadores, en su relación empresarial, en su relación con la empresa, pero que no tienen un contenido estrictamente laboral. ¿Y cuáles son esos derechos? Son los derechos que señala el propio artículo 485, que son el derecho a la vida, integridad psíquica y física, el respeto a la protección de la vida privada y la honra de su persona y su familia, la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, libertad de conciencia, de creencia, de ejercicio de libre culto, la libertad de emitir opinión e información, la libertad de trabajo, el derecho a su libre elección y la libre afiliación, y el derecho a la igualdad y la no discriminación, que está tratada en un inciso distinto, pero que forma parte también de ese mismo artículo 485. ¿Por qué los menciono esto uno a uno? Porque como bien dice la disposición, y en esto hay que tener, bueno, que yo imagino que ya lo saben, pero eso, para recalcarlo, como bien se señala, no son todos los derechos que están en la Constitución en los que quedan protegidos por el procedimiento de tutela laboral, sino solo aquellos que están señalados expresamente en el inciso primero y en el inciso segundo a propósito de la no discriminación. Es decir, este es un procedimiento que no cubre todas las vulneraciones de derechos fundamentales de los trabajadores. Por lo tanto, si hubiera otros derechos fundamentales que pudieran estar involucrados, no cabe el procedimiento de tutela laboral y el trabajador tendría que buscar un mecanismo distinto, probablemente el recurso de protección, para proteger ese derecho, porque no cabría dentro de los señalados en el artículo 485 o en el 485 incisos primero y segundo, bien digo. Bueno, ustedes saben que el 485 no los menciona así como yo los señalé, sino que le menciona números, digamos, referidos a la Constitución, pero son esos que están ahí. Simplemente lo que yo dije fue traducir de los números al contenido mismo o al derecho mismo. Ahora, ¿qué es lo que protege exactamente ese artículo 485 o este procedimiento de tutela en el cual están enumerados estos derechos? Dice que se protege que estos derechos no sean lesionados por las facultades que le reconoce la ley al empleador, ¿ya? Y no sean vulnerados o lesionados, dice, por el empleador con el límite, limitando el pleno ejercicio de aquellos sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial. O luego, a propósito del tema de las represalias que señala el profesor Walter, en igual sentido dice centenar las represalias ejercidas por el trabajo, en contra de los trabajadores por el empleador a consecuencia de la labor fiscalizadora de elección del trabajo. Bueno, esta norma, este inciso tercero, nos plantea el primer problema que me parece que es, o segundo ya a esta altura, el segundo problema que me parece que es relevante,
que es definir las formas como se lesionan los derechos fundamentales, o para decirlo en términos más sencillos, en qué casos se lesionan los derechos fundamentales. Porque evidentemente los derechos fundamentales tienen un contenido que está en la Constitución, y esos derechos fundamentales podrían verse vulnerados de distinta manera. Y por lo tanto lo que hace este inciso es decir, bueno, para que usted entienda, trabajador, o para que entendamos, los trabajadores habrán sido lesionados cuando se producen algunas de estas circunstancias. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Cuando se limitan esos derechos sin justificación suficiente, ¿ya?, en forma desproporcionada o arbitraria, sin respeto a su contenido esencial, o cuando son consecuencia de represalias o por la labor fiscalizadora de elección del trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales. Y la verdad es que aquí nos planteamos, entonces aquí surge un problema muy relevante y que lo ha discutido la doctrina y la jurisprudencia, donde con el profesor Walter hemos tenido una tesis, o dos tesis en realidad un poco minoritarias, pero que yo creo que plantean una discusión que puede ser relevante, y me interesaría también plantearla aquí con los colegas que forman parte de este diplomado, algunos de los cuales incluso puede tener experiencia laboral o incluso como juez laboral, que puede ser interesante porque me parece que es una cuestión que no se ha atendido lo suficiente, incluso en nuestra propia jurisprudencia, en nuestra doctrina. Pareciera que todo el tema de la lesión de derechos fundamentales, o así ha sido abordado mayoritariamente por la doctrina y por la jurisprudencia, es que toda infracción, en los términos que está establecido en el 485, inciso tercero, es una infracción que está referida a un ejercicio de ponderación o de proporcionalidad. Es decir, cuando uno quiere saber si en un caso concreto se ha lesionado o no un derecho fundamental, lo que debería uno hacer sería ponderar, un juez o un operador jurídico, es ponderar las facultades del empleador, ¿ya?, y los derechos de los trabajadores, los derechos fundamentales de los trabajadores. ¿Los cuales derechos fundamentales? Esos mismos que ya señalamos del 485, inciso primero. Sin embargo, en nuestra opinión, esa interpretación de simplemente sujetar un tema de ponderación o proporcionalidad, un ejercicio de proporcionalidad, no da suficiente respuesta, o no es suficientemente completa esa respuesta para entender los casos de vulneración de derechos fundamentales, y en términos de objetivo, de fines, tampoco protege eficazmente o con toda la eficacia los derechos fundamentales de los trabajadores. ¿Y por qué? Porque si todo fuera un ejercicio simplemente de ponderación, como dice la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria, entonces finalmente el único análisis que se le pide al juez en los términos de las vulneraciones es si la actividad del empleador es desproporcionada o arbitraria. Es decir, si hay una desproporción, si simplemente hay un problema de ponderación, si hay una desproporción entre la facultad del empleador y el derecho fundamental del trabajador. Yéndolo a un caso, podríamos decir, práctico, que ustedes seguramente, o no seguramente, quizás alguno ha tenido no sé, la mala suerte o alguna referencia en leer un artículo que yo escribí hace muchos años, muchos años, debe ser más de 10 años, me imagino, en que se trataba de un caso de inviolabilidad de violación de la correspondencia, que en realidad era la violación del computador y del correo electrónico, el famoso caso, un caso que se llama el caso Cronos, probablemente a alguno quizás le sonará. Toda la discusión que se produce ahí es si en ese caso el empleador había o no tenido o había ejercido sus facultades en forma desproporcionada cuando se abrió el computador de una trabajadora y le leyó los correos electrónicos que estaban enviados a un tercero. Y por tanto, la discusión que se planteó, y así lo planteó el juez además en el caso, es si finalmente ese era un problema, era o no un ejercicio desproporcionado o no
o en ese ejercicio de ponderación se había vulnerado el derecho fundamental por desproporcionado de la medida adoptada, que era la introducción a los correos electrónicos del trabajador. Pues bien, mi posición, y que también compartimos después con el profesor Walter en ese artículo, es que el enfoque en ese caso del juez era equivocado. ¿Y por qué era equivocado? Porque entendía el 485 como la única forma de lesión posible era la desproporción. Y hay otras formas de lesión que señala el mismo 485. En particular, la afectación del contenido esencial del derecho. ¿Ya? Entonces, si uno entendiera que hay otras formas de lesión distintas, que no es solo un ejercicio de ponderación, sino que también podrían haber otros casos de lesión distinta como la afectación del contenido esencial del derecho, entonces esa investigación en el caso particular, que estoy llevándolo como ejemplo, no tenía ningún sentido porque finalmente se violó la correspondencia de esa persona. Y por lo tanto, se rompió el contenido esencial del derecho, en este caso el 19 número 5 de la Constitución, y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que esa violación de la correspondencia sea lícita o legítima, ¿ya? Cualquiera sea la circunstancia. ¿Por qué? Salvo, por cierto, evidentemente, que hubiera una orden judicial que dispusiera la posibilidad de efectivamente interceptar la comunicación privada de una persona, que evidentemente que ahí, o levantar esa información, que evidentemente que una orden judicial previa, eso sí efectivamente está posibilitado en la misma Constitución. Pero si no fuera así, el empleador no tenía ninguna posibilidad de intervenir esa comunicación privada del trabajador. A menos que, por supuesto, uno pudiera discutir, que por cierto pudiera ser también, discutir si esa era una comunicación privada o no. O sea, es decir, la naturaleza de la comunicación, que sería otra cosa distinta, digamos. Pero esa sería una discusión distinta y no la discusión sobre la forma de lesión. ¿Qué es lo que quiero decir con este ejemplo? Que entonces no todos los tipos de vulneraciones de derechos fundamentales puedan ser simplemente remitidos a la idea de la proporcionalidad, es decir, a la utilización del mecanismo de la proporcionalidad que nos plantea de alguna manera la doctrina de un modo general, y también la jurisprudencia, sino que también podrían haber otras formas de vulneración donde no sería necesario ejercer la proporcionalidad o el ejercicio de ponderación, con los tres elementos que ustedes ya saben, la necesidad, la adecuación y la ponderación propiamente tal, que están tomadas, como ustedes saben, del derecho alemán. Por lo tanto, no es la forma de vulneración, en nuestra opinión, nuestra humilde opinión, lo podemos debatir al final por supuesto, o después, cuando tengamos un espacio de pregunta y de conversión, sino que habrían varias formas de vulneración de derechos fundamentales y por lo tanto habrían varias formas de protección del trabajo. Desde luego, una de ellas sería, por supuesto, hacer el ejercicio de ponderación, donde yo hago el ejercicio de ponderación entre las facultades del empleador y los derechos fundamentales del trabajador. Y ese ejercicio de ponderación tiene que ajustarse, desde luego, a los tres criterios clásicos de la ponderación, que son necesidad, adecuación y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. Pero ese ejercicio va a tener sentido en la medida en que los dos derechos van a estar declarados como derechos equivalentes, la facultad del empleador y los derechos del trabajador, y el ordenamiento jurídico, es decir, el ordenamiento legal, no establezca una forma de solución distinta. Y por lo tanto, colisionando las facultades del empleador con los derechos del trabajador, efectivamente la forma de resolución será la ponderación, utilizando estos tres elementos clásicos que da la doctrina alemana. Sin embargo, habrá otros casos en que, como decíamos, no habrá ninguna posibilidad de intervenirlo, porque en esos casos, cuando se está afectando el contenido esencial del derecho, ¿ya? Es decir, en el supuesto tercero ahí, no habría ninguna posibilidad de hacer ese ejercicio de ponderación porque en realidad se está afectando el contenido esencial y ese contenido esencial obviamente deriva de la propia Constitución, ¿ya? La Constitución es la que establece. ¿Y por qué la Constitución es la que establece el contenido esencial? Bueno, por una razón obvia, porque los derechos fundamentales están en la Constitución. Esa es la característica que tienen los derechos fundamentales. Están en las constituciones y por lo tanto de ahí se deriva
ese contenido esencial. Eso significaría que aún, para decirlo en otros términos y digamos aplicando, yendo un paso más allá, que aún en aquellos casos en que el empleador tuviera una justificación suficiente para intervenir o para afectar un derecho fundamental, si con ese ejercicio afectar el contenido esencial no habría justificación suficiente que permitiera esa vulneración, ¿ya? Porque no estaría en juego la posibilidad de afectar el contenido esencial, ¿ya? Por supuesto, esto es muy debatible y yo diría que la gran mayoría de la doctrina y la jurisprudencia en Chile ha optado más bien por la tesis más dominante, que es entender que todos los casos de vulneración de derechos fundamentales se reducen a un problema de ponderación. O sea, finalmente el juez es el que tiene que hacer la ponderación, ¿ya? Y eso a mí me parece que genera dos riesgos bueno, que en el artículo con el profesor Walter lo manifestábamos. Había dos riesgos asociados a ese criterio dominante. Por un lado, como digo, afectar o dar la posibilidad de que se afecten los derechos incluso en sus contenidos esenciales, ¿ya? Y donde entonces, hasta aún en esos casos, habría que hacer ejercicio de ponderación. Pero el segundo riesgo, que me parece tan relevante como el primero, o no sé, quizás menos relevante, pero también importante, es que finalmente entonces el ordenamiento jurídico habilitaría a todos los jueces a hacer simplemente ejercicios de ponderaciones respecto de facultades del empleador con derechos fundamentales que están en la Constitución, sin que mediara ningún contenido normativo. Es decir, finalmente le entregamos al juez todas las posibilidades para que él, a sus leal saber y entender, haciendo ejercicio de ponderación, simplemente en cada caso determine o no si hay proporcionalidad o no en el ejercicio de la facultad del empleador. Y eso me parece más complejo, porque eso significaría dotar al juez de un enorme poder sin regla alguna, ¿eh? Porque en el fondo él simplemente lo que hace es ponderar facultades del empleador en términos generales, a virtud de los poderes generales que están contenidos en el Código del Trabajo, con derechos fundamentales del trabajador, sin mediar ninguna otra norma legal que pudiera explicar o determinar o darle contenido a esos derechos fundamentales o a esas facultades del empleador, ¿ya? En el fondo, el juez se transforma como un suprajuez, que simplemente lo que media es entre esa norma general del Código del Trabajo que da facultad al empleador y esas normas generales que reclaman o que establecen derechos fundamentales en la Constitución. Y que por definición, por supuesto, son normas abstractas y por lo tanto permiten un amplio contenido. Pero un segundo problema a propósito también de ese mismo artículo 485, ya algo adelantado el profesor Walter, es el problema con las represalias. ¿A qué se refiere el mismo artículo 485 en el mismo inciso tercero, en la parte final? ¿Por qué? Porque cuando uno lee la norma, y la reitero, dice, en igual sentido se entenderá la represalia ejercida en contra de los trabajadores en razón o como consecuencia de la labor fiscalizadora de dirección de trabajo por el ejercicio de acciones judiciales. Bueno, la pregunta que surge es, en esos casos, lo que estamos diciendo es que la represalia misma es una vulneración de derecho fundamental, o lo que estamos diciendo es que la represalia no puede, por la vía de represalia, afectarse a algunos de los derechos fundamentales que antes ha señalado la misma norma, el 485. ¿Ya? Y esto es relevante, porque es relevante en dos sentidos. Digamos. Por un lado, en un sentido más dogmático, porque lo que nos plantea es que, teórico podríamos decir, es que el legislador puede crear un derecho fundamental nuevo, en este caso la prohibición de represalia. ¿Es posible que el legislador pueda crear un derecho fundamental nuevo? ¿Pueda por la vía legislativa crearse derechos fundamentales? Y esto es un problema teórico y dogmático muy serio, porque si uno dice que sí, entonces quiere decir que los derechos fundamentales no son solo los que están establecidos en la Constitución, sino que incluso pueden estar establecidos por el legislador. Pero si pueden estar establecidos por el legislador, entonces el legislador los puede crear, pero también los puede derogar, porque el legislador es el que dispone de ese derecho. Y eso es un problema dogmático muy grave, porque en el fondo
precisamente la categoría de derecho fundamental, cuando es creada por los alemanes, sobre todo, y teorizado por los alemanes después de la Segunda Guerra, es justamente son derechos no disponibles por el legislador. Entonces es exactamente ir en el sentido contrario de cuál es el origen del concepto de derecho fundamental y el sentido que tenía el derecho fundamental como derecho no disponible, ¿ya? E incluso como norma jurídica que da valores determinados y que generan valores dentro del ordenamiento. Por lo tanto, si es disponible y el legislador los puede crear, como por ejemplo aquí puede crear la represalia, bueno, quiere decir entonces que finalmente es un valor disponible. Pero en segundo lugar, ese es el primer problema, hay un problema dogmático, teórico que es relevante. Pero además, en segundo lugar, es, bueno, y la represalia misma, la segunda pregunta, ¿vulnera necesariamente un derecho fundamental? ¿Qué derecho fundamental? Si no es posible reconducirlo, si no es posible decir que eso es un derecho fundamental en sentido propio, ¿a qué derecho fundamental se refiere cuando se refiere a la represalia? Bueno, la tesis tradicional, yo diría en Chile, del mundo laboral o de los profesores laborales, es entender que la represalia sería como un derecho aparte, ¿ya? Un derecho distinto. En cambio, nosotros, por las consideraciones dogmáticas que antes planteamos, lo que sostenemos es que la represalia necesariamente debe reconducirse a la vulneración de algunos de los derechos fundamentales que están señalados en el mismo 485. Es decir, la represalia sería una conducta, no un derecho fundamental. Sería una forma de lesión del derecho fundamental y no un derecho fundamental en sí mismo, ¿ya? Y en ese sentido sería una cuarta forma de vulneración del derecho unido a los otros casos de vulneración del contenido esencial, la desproporción o la actuación sin justificación suficiente. Si uno mira la jurisprudencia, se va a encontrar con que, vamos a saltar esta parte, porque ya hablamos de eso, si uno mira la jurisprudencia, la verdad es que lo que uno aprecia, y nosotros le enviamos algunos fallos sobre eso, le enviamos dos fallos en realidad sobre que de alguna manera aplicaban esto, un caso que se llama, siempre olvido los demandantes, pero es el Muellaje STI, que es de San Antonio, pero no me acuerdo el demandante, el caso Muellaje, y el otro es el caso de una corporación municipal. En los dos casos, si uno mira, lo que hace el tribunal es seguir esta tesis más general o tradicional de entender que las vulneraciones de derechos fundamentales se producen haciendo un ejercicio de ponderación. Y no hay reflexión sobre el contenido mismo del derecho y otras formas de vulneración. Y eso da cuenta un poco, fueron dos fallos que son una muestra, digamos, no son los únicos casos, de una muestra, da un poco cuenta de que nuestra interpretación, desde luego, que podrá ser para nosotros más razonable, pero para los tribunales pareciera, y la doctrina mayoritaria no es la más compartida, lo que nos da a entender es que simplemente la incorporación de los derechos fundamentales en el ámbito laboral lo que invitan es al juez a hacer ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. Y eso, como decíamos, genera algunos problemas de interpretación y genera desde luego algunos problemas de aplicación en el caso concreto. Ahora bien, es indudable que los derechos fundamentales del trabajador tienen que tener un reconocimiento y una protección por el juez laboral, y eso de ninguna duda no está puesto en duda por nosotros. Al contrario, efectivamente estamos de acuerdo en eso. Simplemente nuestro punto aquí es tratar de determinar efectivamente cuál es el contenido de esos derechos que están en el artículo 485 y de las formas de lesión, y cómo esas formas de lesión de alguna manera determinan la decisión o podrían determinar la decisión que adopta el juez en el caso concreto. Yo creo que dejamos hasta aquí para abrir un espacio a discusión, a conversación, adelantando un poco la sesión que tenemos prevista para el día jueves. Está prevista para entrar en un tema a propósito del mismo tema, pero de un tema más específico. Lo digo porque si acaso alguien adelanta algo por ahí,
es decir, paciencia porque vamos a llegar a eso, que es el tema en concreto del tema probatorio, o las cargas de la prueba, o los estándares de prueba, porque vamos a ver que ahí hay una discusión, que están establecidos en el artículo 493 del Código del Trabajo, que es un tema en el cual con el profesor Barthes veníamos trabajando hace rato, de hecho estamos un poco en deuda porque no hemos sacado el artículo que hemos trabajado durante largo tiempo, pero que también es un tema que tiene mucha vinculación y que también se engancha con lo que antes había dicho el profesor Barthes sobre esta igualdad o esta necesidad de igualdad material que está planteada como un objetivo del nuevo procedimiento de tutela laboral. Eso es. No sé si abrimos las preguntas. Mire, antes de hacerle la palabra a los alumnos, yo solo quiero complementar algo que usted mencionó. Primero, el artículo al que usted hace referencia es el denominado caso Cronos. Está citado en el artículo que se envió, y el artículo que usted escribió se llama Abriendo camino en la tutela de derechos fundamentales en materia laboral. Dos puntos, buenas intenciones y malos instrumentos. Revista de Derecho de la Universidad Austral, volumen 21º, número 2, es del año 2008. Lo segundo, por si alguien quiere verlo, lo segundo es mencionar que las normas a las que se refiere el profesor Ferrada en el derecho español están dadas por el artículo 179 del Real Decreto Legislativo del año 95, ¿sí? 95, del 95, y la norma a la que se refería es una que dice algo, en cita dice, en el acto del juicio, una vez contratada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación de la libertad sindical, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada en las medidas adoptadas y de su proporcionalidad, que es el tema al que nos vamos a referir en la próxima clase. Y un último aspecto a considerar, yo les mencioné al pasar, pero que tiene que ver con el artículo que escribió el profesor Ferrada, en la que hizo mención de que no era necesario siempre recurrir a la ponderación. En el caso de lesión, uno podría encontrarlo también, no lo he visto en detalle, pero podría encontrarlo también en la aplicación directa a las normas laborales, como por ejemplo en el propio artículo 154 que citamos. El artículo 154, yo le recordaré, se refería a las condiciones que debe de tener el reglamento interno de la empresa, y dice el reglamento interno deberá contener a lo menos las siguientes disposiciones, y finalmente después del número 3 se dice las obligaciones y prohibiciones a que se hace referencia en el número 5 de este artículo, y en general toda medida de control, solo podrán efectuarse por medios idóneos y concordantes con la naturaleza de la relación laboral, y en todo caso su aplicación deberá ser general, garantizándose la impersonalidad de la medida para respetar la dignidad del trabajador. Es decir, un juez podría perfectamente recurrir a esa norma para solucionar asuntos sin necesidad de ir a la protección. Y el propio artículo 5 hace lo propio. Dice, el ejercicio de las facultades que la ley reconoce al empleador tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de esto. Son disposiciones que hay que tener a la vista para complementar la lúcida exposición que había hecho aquí el profesor Ferrada. Gracias, Juan Carlos. Bueno, quedamos abiertos entonces a preguntas, observaciones, o a tener un diálogo un poco con los estudiantes también. Gracias, profesor. Quien quiera tomar la palabra, por favor. No sé si se puede dejar de compartir la pantalla para que se vean. Tengo una consulta. Por supuesto. Ahí sí. Bien. Ahí está, a ver. Danisa, ¿sí? Sí, tengo una consulta con respecto al artículo 485, cuando dice que a ver, en la negociación colectiva, inciso cuarto del número 16 del artículo 19 constitucional,
a mí me suena como, no me imagino cómo sería un ejemplo creativo de la vulneración de ese derecho, porque si bien en los puntos que aparecían en pantalla, ¿Mm? que mostró ahí en las láminas, aparecía hasta el 7, que bueno, salía libertad de trabajo y su protección, pero en cuanto al inciso cuarto del artículo 19, número 16, la verdad que ahí no me imagino cómo sería la negación de esa facultad, la vulneración de la negación colectiva con la empresa en que el trabajador se emplea. No sé si me podría dar ahí un ejemplo, algún caso, alguna sentencia. Sí. A ver, no, lo que yo creo, perdón, el inciso que se refiere esa norma, Sí, ahí no es, necesito que me lo aclare. ya, no es el de la negociación colectiva, es el anterior. Es el de, el que empieza, digamos, el inciso cuarto: ninguna clase de trabajo puede ser prohibida salvo que se oponga a la moral, la seguridad, la salud pública. Y ninguna ley de disposición de autoridad pública podrá exigirle afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en esto. Y después dice, bueno, la ley terminará, y después hay unas referencias a los colegios profesionales. O sea, profesor, estaría dentro de que sus libros salen que no están amparadas por el procedimiento tutelar, libertad sindical, que usted nombra, derecho a la huelga, derecho a la salud, No, no, vivir en un lo que ambiente pasa, limpio, esas que no están, estaría dentro de esto también, estaría también esta otra. o sea, lo que estaría esto en la tutela laboral lo que cubriría serían los casos de exigencias a un trabajador o prohibición a un trabajador para desarrollar un trabajo, o exigencias a un trabajador de afiliación obligatoria para poder desempeñar un trabajo. Eso eventualmente podría estar sujeto a la tutela laboral, no la negociación colectiva misma, digamos, que sería un derecho laboral específico. No sería, esto sería, recuerden que la tutela laboral está pensado en los derechos, en los derechos fundamentales inespecíficos. Entonces, no está pensando en los derechos laborales en sentido estricto, como la negociación colectiva o la libertad sindical, sino que está pensando más bien en aquellos derechos que puedan ser de alguna manera vulnerados por el empleador en su condición de trabajador en la relación de la empresa, pero que no necesariamente tiene un contenido laboral, sino que tiene una aplicación laboral, que es distinto. Ya, gracias, profesor. Por ahí aparece don Mauricio, hace un comentario, don Mauricio, algo dijo don Mauricio ahí. Yo me acuerdo, don Mauricio, que aparece ahí en la pantalla porque le voy a contar una anécdota aquí a todos don Mauricio fue alumno mío en la Universidad Austral, y en el mismo curso había dos Mauricio Garría. ¿Ya? Entonces yo siempre me refería a unos como Mauricio Garría el bueno y Mauricio Garría el malo. ¿Ya? Nunca en realidad se supo bien cuál era el bueno y cuál era el malo, porque eran los dos Mauricio Garría que habían en el curso. ¿Ya? Parece que los dos eran malos finalmente, pero era una manera para distinguirlos. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal, don Mauricio? Un gusto tenerlo aquí por la tierra de la leche y la carne. Un abrazo cordial para usted, que esté compartiendo su conocimiento en este diplomado. Con bastantes años encima, digamos, desde que nos conocimos. Distintas perspectivas del acontecer político también. No, profesor, yo quería, en torno a lo que usted señaló, que iba a pedir la palabra para una pregunta, que en torno a este tema, centrado principalmente en el contrato de trabajo, que también se da en el tema de los contratos a honorario. Bueno, uno es el tema este de los correos electrónicos, que en definitiva quien tiene el dominio es la empresa o el servicio público que lo tiene contratado uno por código del trabajo. También el servicio público lo permite, digamos. Pero también en la empresa. Y este famoso mensaje que hoy día todos lo colocan al final de su correo, de la confidencialidad. Este correo es dirigido entre las dos personas y que por lo tanto si alguien lo recibe, lo borra o lo reenvía, digamos, lo devuelve. Ese es un tema que tiene que ver un poco con lo que usted señalaba. Si este dominio del correo electrónico es propio de la empresa o del servicio público, ¿cuál es el nivel de injerencia que tiene el administrador de este dominio en las comunicaciones, de cierta manera yo diría bastante privadas? Porque el administrador del dominio puede ingresar al correo electrónico de un trabajador sin que uno lo sepa, digamos. Y la otra pregunta es también respecto a la propiedad intelectual o industrial
de aquellos profesionales que desarrollan actividades del intelecto, digamos. O sea, por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero de obra civil, un ingeniero hidráulico, e incluso en aquellas creaciones en que está aplicado este tema del know-how, o sea, el tema de la innovación sobre la innovación, y la propiedad que le cabe al trabajador, en este caso, sobre esa propiedad intelectual. Muchos contratos hoy día incluyen específicamente que toda elaboración que haga el trabajador en el cumplimiento de sus funciones son propiedad del empleador. Entonces, me entra esa duda, ¿qué pasa ahí en esa colisión de derechos fundamentales? Porque en definitiva, si yo creo una máquina X que no está dentro de la creación, o una bomba hidráulica que no está dentro de la creación del proyecto que me encargaron hacer, uno podría entender que ese know-how o esa innovación sobre la innovación es de mi propiedad y no del empleador. Si el empleador me despide y entra a mi computador y en definitiva transgrede norma o sustrae esa creación, haciéndola suya, habría claramente una vulneración de un derecho, a mi entender, porque esta extensión del contrato o esa cláusula, para mí en alguna medida sería abusiva, porque no incluiría estas creaciones intelectuales o industriales, si lo vemos de esa manera. No sé si se entiende la pregunta. Sí. Sí. A ver, bueno, hay una parte que puedo contestar y otra parte yo no me atrevería, ¿no? Lo primero, una cosa de aclarar algo que se me olvidó decir, digamos, porque no lo tenía en las láminas, entonces como me guié por las láminas se me olvidó decirlo. Yo pensaba hablar algo, pero si quieren lo hablamos ahora, o lo comentamos en otro momento, sobre la extensión del procedimiento de tutela laboral precisamente a los funcionarios públicos, a propósito que Mauricio lo señalaba. Que es una cuestión bien discutida, que está con harta doctrina y jurisprudencia compleja, digamos, o bien disputada, pero que el legislador lo acaba de zanjar, digamos, o está en vía de zanjarlo, porque, no sé si ustedes saben, pero hace 10 días atrás se aprobó un proyecto de ley en el Parlamento que hace extensivo a la tutela laboral a los funcionarios públicos. Ese es un proyecto de ley que está ya aprobado por el Parlamento y que lo que está en una fase hoy día de promulgación y de publicación. Y es muy difícil que el presidente de la República lo vete. Sería un poquito impopular. Bueno, a esta altura no sé si más impopularidad se puede tener, pero aún así creo que es muy improbable, digamos, que vete ese proyecto de ley. Y por lo tanto, toda la discusión que hoy día tenemos sobre el 485 y su aplicación, el 485 y siguiente, y su aplicación a los funcionarios públicos, estaría de alguna manera resuelta con ese proyecto de ley que debiera convertirse en ley prontamente ahora en septiembre. Pero en todo caso, para ilustrar esa discusión, simplemente les enviamos algunas sentencias, no sé si Alberto se las hizo llegar, pero le enviamos algunas sentencias que planteaban esa discusión sobre si se extensión o no del 485 y siguiente a los funcionarios públicos, obviamente los funcionarios públicos que no regidos por el Código del Trabajo, porque respecto a los que estaban regidos por el Código del Trabajo, evidente que se le aplicaba. Estábamos hablando de los otros casos, de los que eran de planta, de contrata, y de acuerdo a ciertos estatutos administrativos, estatutos de funcionarios municipales, bueno, estatutos que sea, y respecto de aquellos del personal honorario, que hay toda una discusión sobre cuál es el régimen jurídico aplicable, si o no se aplica en términos supletorios del Código del Trabajo, no, cuestión que ustedes me imagino que saben y que podríamos discutir también, pero que es un tema, digamos, distinto. Bueno, todo eso con sentencia del Tribunal Constitucional entre medio, sentencia de la Corte Suprema que no le hizo caso al Constitucional, bueno, todas esas cosas que ya algo sabemos, forman parte de este cóctel, digamos, de aplicación de la tutela laboral a los funcionarios públicos, que, como digo, si quiere le damos un espacio, pero no, después de contestarle a Mauricio, digamos. Lo único que quiero decir sobre eso, quiero decir dos cosas antes que se me olvide, porque después se me va a olvidar, ya la edad está haciendo su efecto, entonces cuando a uno se le ocurren las cosas hay que decirlas.
este proyecto de ley va a generar, o tiene, o creo yo, va a tener tres problemas. Y lo digo al tiro para que se olvide. El primero es que, recuerden que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dijo que la extensión del 485 del Código del Trabajo a los trabajadores y funcionarios del sector público era inconstitucional. Bueno, si era inconstitucional, entonces la ley que lo extendió es inconstitucional también, porque evidentemente no es un problema de legalidad, dijo el Tribunal Constitucional, era un problema de constitucionalidad, lo que yo creo que estaba equivocado, pero ese es otro problema, que yo creía que estaba equivocado el Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional lo planteó en términos de constitucionalidad. Entonces ahora que va a haber una ley, no sé cómo va a resolver el lío que ya dijo que era inconstitucional y ahora el legislador lo establece. Se genera un problema, evidentemente, ahí de relación de un entrenador. El segundo es que ese proyecto de ley genera una indemnización, en el caso de la tutela laboral, para los funcionarios públicos, una indemnización que va a traer muchos problemas, porque en el fondo va a establecer un sistema de, bueno, que ya está operando en la práctica, pero que ahora lo va a hacer de una manera más evidente. Es una manera de indemnizar funcionarios públicos que cesan en los cargos públicos, lo cual es inédito en nuestra administración, salvo los casos del sistema de alta dirección pública, que tenían un sistema de indemnización. El resto, como ustedes saben, de los funcionarios no tenía sistemas de indemnización. Y por lo tanto, bueno, ahí va a haber todo un lío de cómo eso se resuelve. Yo no quiero con esto ser apocalíptico, pero yo creo que los abogados de servicios públicos, y algunos veo por ahí, tienen que prepararse a las demandas de tutela. Bueno, algunas ya yo creo que ya les llegaron, pero ahora yo creo que la situación va a ser más complicada porque la ley va a estar clarita y van a venir con demandas indemnizatorias, y donde yo creo que esto se puede prestar para algunos fraudes, que pudieran ser sobre todo en los casos de términos de periodos de autoridades con cargos de confianza. Yo creo que ahí se va a generar un lío más o menos grande a propósito de la tutela laboral. Y lo tercero, con esto termino sobre ese comentario, va a haber un problema también con la parte final de esa disposición del nuevo 4, no me acuerdo en este artículo. 489. 489. Gracias, Rodolfo. Va a haber un problema por el tema de la reincorporación, porque establece la posibilidad de reincorporación, y ahí yo no sé en qué situación van a quedar esos funcionarios, porque sobre todo cuando se trata de funcionarios que van a estar a contrata, que va a ser lo frecuente, porque los de planta no van a salir por estas vías, digamos, entonces van a ser contratas u honorarios, y entonces la pregunta es qué va a pasar con esas personas reincorporadas. Van a empezar a constituir una especie de planta paralela, se va a construir en la práctica vía jurisprudencialmente una planta, no lo sé. No sé cuál va a ser el efecto, y eso es una cuestión que los jueces laborales van a tener que ver, cómo se suben a esto, y cómo los servicios también se adaptan a esas sentencias. Yo ahí tengo mis dudas. Seguramente esto va a dar para mucha conflictividad. Ahora, Juan Carlos, retomando, sí. Juan Carlos, solo para contribuir en esta parte de lo que estás haciendo, yo podría dar lectura a aquello que tú has mencionado recién. Este que es una norma en realidad es un proyecto de ley muy breve, en realidad termina solamente en dos aspectos. Dice, agréguese en el 489 el siguiente inciso final. Tratándose de los funcionarios o trabajadores a los que se refiere el inciso segundo del artículo primero de este código, ya sabemos cuáles son, en caso de acogerse a la denuncia, no procederá el pago de las indemnizaciones a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y la establecida en el artículo 163, en cuyo caso el juez ordenará el pago de una indemnización a la que no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 11 meses de la última remuneración mensual. Aquí copió lo anterior. Dice, asimismo, y esto es lo que tú señalaste, cuando el juez declare que el despido es discriminatorio por haberse infringido los dispuestos segundos y además se ha calificado como grave, igual que la otra norma, el trabajador podrá optar entre la indemnización que corresponda o bien su reincorporación al cargo. Yo creo que lo que va a pasar aquí, o sea, yo creo que lo único que están solucionando es no pagar la indemnización por año de servicio, que en muchos casos ya estaba resuelto. Y le dan esta posibilidad de que sea entre 6 y 11. Y yo creo que, no sé cómo lo resuelven en otras partes, pero yo creo que va a ser difícil que
De nuevo, aquí siempre hubo una discusión, profesor Ferrara, respecto a esta parte. Decía, además que sea calificado, dice, discriminatorio por haberse infringido lo dispuesto en el segundo del artículo 2, solamente ese, Ujú. y además sea calificado como grave. Mira, la mayoría de autores siempre decían, mire, esa discriminación siempre es grave. O sea, no es, esa discriminación no puede, no admite otra calificación. Y lo copiaron igual. Bueno, en fin. Bueno, pero ahí yo creo que va a haber un problema. Ahora, yéndonos a la pregunta, porque antes que se nos pase la pregunta de don Mauricio, el problema de los correos. Mire, aquí tenemos un problema, y esto ha sido una pelea, bueno, don Mauricio debe saberlo, imagino, una pelea interminable a propósito del problema de los correos electrónicos, tanto en el sector público como en el sector privado, sobre la privacidad de los correos, donde ha intervenido el Consejo para la Transparencia, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, así que todos han opinado a propósito de este tema, y también, por supuesto, la Dirección del Trabajo y los jueces laborales. Y yo creo que la discusión, desde mi perspectiva, pero yo en esto soy consciente que tengo una posición un poco minoritaria para lo que he visto en otros casos, es que los correos electrónicos, el correo electrónico es un soporte técnico para una actividad o para un objeto que es único, que es la correspondencia. Y la correspondencia, por definición, es privada. La correspondencia uno no se comunica con otra persona para que se haga público lo que uno se comunica, sino que es parte de la privacidad. Claro, alguien podría decir, sí, bueno, pero hay correos que tienen que ver con cuestiones del trabajo o institucionales y por lo tanto en ese caso son públicos. Sí, yo creo que puede ser cierto, pero el problema que para poder determinar si un correo es privado o es público, es decir, para determinar si esa determinación requiere ver el contenido, bueno, entonces deja de ser privado. Cuando hay alguien que pueda determinar si el contenido del correo es público o privado, entonces ese alguien ya lo conoce. Y ese es un tercero que se está metiendo en una información, en una correspondencia que es privada. Y yo siempre lo digo con un ejemplo que me parece que viene llamativo. Antiguamente los servicios públicos, no sé si ahora, hace tiempo que no he estado vinculado al servicio público en forma directa, pero antiguamente los servicios públicos le daban a los funcionarios un lápiz, como el lápiz institucional, ¿ya? Para que trabajar. Y incluso venía algunas veces con, algunos todavía yo creo que usan esos lápices que vienen con el nombre de la institución, digamos, incluso antiguamente eran un lápiz grafito, no sé si existirán todavía, que decían propiedad fiscal, o algo así, decían, eran unos lápices así amarillos, me acuerdo en alguna época, que daban en los servicios públicos. Bueno, ese lápiz es público o privado. Bueno, es público, uno podría decir, es de propiedad pública, porque es un material que a uno le entregan ahí en el servicio público. ¿Ya? Y eso hace que cualquier cosa que yo escriba con ese lápiz, hasta una carta privada, digamos, a mi mamá, se transforma por eso en una comunicación pública, porque usó el lápiz público. Yo creo que no, eso no tiene sentido. Bueno, es lo mismo, el correo electrónico, cualquiera sea su soporte, o sea, cualquiera sea el soporte, me parece que tiene que ser, es parte de la correspondencia privada. Y por lo tanto no hay ningún caso en que yo pueda intervenir esa comunicación privada, salvo en los casos en que lo disponga un juez, que evidentemente en esos casos evidentemente se puede hacer, pero eso porque está reconocido expresamente en el ordenamiento jurídico. Pero en los otros casos no es posible levantar o conocer esa información. Si llegáramos a la conclusión contraria, que se ha hecho, porque la Corte Suprema en algún caso o Cortes de Apelaciones han reconocido esta posibilidad de dar a conocer por medio de esto de la transparencia en las comunicaciones de los correos electrónicos, yo creo que lo que se va a generar es un efecto muy perverso con eso, que es que finalmente ningún funcionario va a querer usar un correo, ni tampoco ningún trabajador en una empresa privada, va a querer utilizar un correo institucional. Y finalmente se va a relacionar todo con su propio correo, para justamente proteger la privacidad de sus comunicaciones. Claro, alguien diría, bueno, pero es que el soporte, el computador es público. Bueno, pero es que ahí ya vamos a exagerar, porque entonces ya uno va a tener que llevar hasta su computadora a su trabajo para que no le intervengan, digamos, las comunicaciones. O sea, yo creo que el efecto que tendría esta idea de hacer pública toda la comunicación del trabajador, o que el empleador pudiera intervenirlo para efectos de un juicio laboral, por ejemplo, me parece que es un riesgo demasiado alto. Por eso que yo en el caso Cronos, por ejemplo,
Y yo decía, mire, cuando nosotros le reconocemos al empleador la posibilidad de que pueda saber cuál era el contenido de esas comunicaciones de esa trabajadora, que la discusión era que si le enviaba correos relativos a conocimiento privado de la empresa, información privada de la empresa a un competidor. Entonces, cuando yo me meto ya en el correo electrónico de esa trabajadora, entonces ya no estamos resguardando ninguna inviolabilidad de la correspondencia, que es lo que establece el 19 número 5 de la Constitución. Entonces, yo creo que ahí, yo creo que ese paso a mí me parece que es un paso muy complicado desde el punto de vista de los derechos del trabajador, pero también, o de los funcionarios, pero también desde la perspectiva del funcionamiento del sistema. Digamos. Me parece que produce un elemento distorsionador del sistema. Respecto de la propiedad intelectual, don Mauricio, la verdad es que me cuesta contestar porque la verdad es que ese es un tema que yo no conozco en profundidad. Mire, yo si quiere una opinión así, pero no conozco el tema. ¿No? Yo diría que efectivamente habrá derechos de propiedad intelectual sobre algunas creaciones que uno haga en un contexto de una empresa, en un proyecto empresarial, digamos, en parte como el desarrollo del proyecto empresarial. Pero me imagino yo que eso no podrá cubrir todos los supuestos de cualquier creación que realice el trabajador, extendiéndose a ámbitos de proyectos propios, digamos, que no tengan que ver estrictamente con la actividad encomendada por la empresa. Pero claro, yo creo que ahí se produce un deslinde difícil. Y yo diría que no sé si en materia de propiedad intelectual en Chile eso esté suficientemente desarrollado. Quizás Rodolfo, en materia, tú en temas universitarios lo has visto, eso, pero no Mira, sé si... Juan Carlos, podemos hacer la consulta, ¿eh? Conocemos algunas. No, pero No, no no, sé en la pero universidad. no, pero ¿sabes lo que pasa, Juan Carlos? Que en realidad, si uno pudiera contestar así sin saber propiedad intelectual, uno debería decir de que en general está el principio de genialidad. O sea, si el trabajador ha producido, ¿qué es lo que ocurre con las memorias de prueba, por ejemplo, de la universidad? ¿Cierto? Si el trabajador ha producido con ocasión de relación laboral un producto de carácter intelectual y lo ha producido en el horario de trabajo, yo creo que se corresponde a hacer la propiedad del empleador. Es Ya, el principio de genialidad, salvo ya. excepcionales. Pero habría que preguntar si hay alguna particularidad. Pero si tú produces algo, debería ser del empleador. Ujú. Tengo una pregunta en relación a lo comentado en cuanto a la normativa que está surgiendo a efectos de proteger o más bien otorgarle el reconocimiento expreso al trabajador del sector público. Hasta la fecha, muchas veces cuando existe una continuidad con los trabajadores a contrata por 3 años o más, se interponen recursos de protección al respecto que eventualmente, mayoritariamente son acogidos. En ese supuesto, entendiendo que el trabajador y el recurso de protección es una vía que se puede interponer en el conjunto de la acción judicial como tal, si el trabajador a futuro interpusiese la tutela y el recurso de protección, entonces obtuviese la reincorporación por el recurso de protección y la eventual indemnización por tutela, ¿podría llegar a producirse ese choque? Eh, eh, bueno, aquí Rodolfo me puede corregir, pero el 485, el inciso final, 485 del Código del Trabajo, establece una incompatibilidad entre utilizar tutela laboral y recurso de protección. Hay una incompatibilidad de vías judiciales, digamos. Dice, interpuesta la acción de protección a que se refiere al artículo 20 de la Constitución Política, en los casos que proceda, no se podrá efectuar una denuncia de conformidad a las normas de este párrafo que se refiere a los mismos hechos. Entonces, si uno utilizara esta disposición, me imagino yo que debería concluir que si yo utilizo el recurso de protección, no voy a poder utilizar la tutela laboral, aun cuando se trata del tema de los funcionarios públicos. Voy a excluir la tutela. Ahora, es cierto lo que dice usted de que efectivamente hoy día ya el recurso de protección se acogían a propósito de los funcionarios de contrata estos que estaban más de 2 años, e incluso más. Se establecía, bueno, la propia Contraloría ya también lo había reconocido por la vía de los dictámenes, esto por la vía de la denominada confianza legítima, en que más de 2 renovaciones generaban una renovación
una renovación posterior, salvo causal expresa, digamos, o sea, perdón, causal justificada. Y en materia de recursos de protección llegó incluso a darle características casi de planta al establecer cuando que una persona tenía más de 10 años, lo que había que hacer es solamente podía ser destituida por sumario, dice, o por calificación deficiente. Salieron un par de sentencias de la Suprema en ese sentido. Por lo tanto, lo convirtió, respecto de las personas que llevan 10 años, casi en una cuestión de planta. Ahora, con todo ese contexto, yo diría que hoy día el ejercicio de la tutela laboral va a ser mucho más beneficioso, si es que sale el proyecto, que yo creo que así va a salir, que el recurso de protección y que la vía de la Contraloría, porque no solo va a permitir obtener una indemnización que está establecida, sino que además en los casos de discriminación va a permitir reincorporación. O sea, te va a poner el mejor de los mundos, digamos. Ahora, es cierto que, y esto a mí me lo han preguntado varios funcionarios cuando a veces son destituidos, digamos, o no renovadas la contrata, es cierto que el procedimiento de tutela laboral, la regla general cuando se trata de un término de una relación laboral, es que lo que se persigue es la indemnización, no la reincorporación, y la reincorporación más bien está planteada como una cuestión excepcional. Y en ese sentido, claro, uno diría, mire, el recurso de protección, al contrario, el recurso de protección lo que plantea como objetivo principal es la reincorporación. Y no hay, claro, alguien dirá, sí, pero no hay indemnización. Sí, no hay indemnización, pero hay pago de todos los periodos de tiempo que está esa persona separada de la función pública. Por lo tanto, se han pasado desde que fue no renovada la contrata hasta que es obligada a la reincorporación. Han pasado 6 o 8 meses, a ese funcionario le pagan todo ese periodo intermedio, y ese podría ser como una especie de indemnización, si uno quisiera, por ese periodo. Juan Carlos, ¿me permite completar algo respecto a lo mismo que estás diciendo tú en el tema de la reincorporación? Y a lo mejor los colegas nos pueden ayudar con su experiencia. ¿Cuándo se pide la reincorporación? ¿Al demandar? Es decir, se dice, mire, en el caso de calificarse como discriminatorio grave, ¿pido la reincorporación? ¿Cuándo la pide? ¿Cuando notifican la sentencia definitiva? ¿Cuándo se pronuncia el juez respecto a la reincorporación? Yo no he visto en Concepción reincorporaciones, ¿eh? No digo que no las haya, yo no las he visto. Y es porque me da la impresión de que los jueces entienden que si tú no la has pedido desde el principio, has ejercido la opción de la indemnización. Y por otra parte porque puede que la califiquen de discriminatoria, pero no le agregan la expresión grave, porque además la otra norma decía algo así como debidamente fundada, decía la otra persona. Entonces, yo no he visto muchos de esos casos. No sé si con ocasión de los funcionarios públicos puede ser diferente, profesor Ferrada, porque en el caso de los funcionarios públicos, normalmente lo que se alega es la discriminación de carácter político. Y eso sí puede ser grave. Ahora, lo que pasa es que sí, lo que pasa es que yo agregaría ahí, por supuesto que esto es todo, estamos hablando aquí solo reflexiones a partir de una norma que no se ha aplicado, por lo tanto estamos viendo qué es lo que podría ocurrir, vamos a ver lo que ocurre en la práctica. Yo creo que la gran dificultad, o la gran diferencia, podríamos decir, entre los casos de hoy día que aplica el 485, digamos, en el sector privado y en el sector público, es que yo creo que los términos de nombramiento de funcionario, los términos de contrata fundamentalmente, o incluso honorario, van a ser por cambio político. Esos van a ser los casos en realidad importantes, por cambio político. Y en esos casos el cambio político, bueno, la discriminación, podríamos decir, por razones políticas es evidente, está a un paso, digamos. Y por lo tanto la posibilidad de transformar todos estos casos en casos de discriminación y por lo tanto de reincorporar es mucho más alta que en el mundo privado, porque en el mundo privado no es que cambie el empleador, se trata de problemas en la propia relación que se establece entre empleador y trabajador. En cambio aquí se trata de un supuesto en que va a ocurrir y que ocurre habitualmente en el sector público, de términos de contrata o de no renovaciones de contrata, pero que es por razones fundamentalmente políticas, y es por la situación de precariedad que existe en gran parte del sector público, digamos. Entonces, el punto de partida va a ser distinto. Entonces, podría tener una aplicación distinta. Ahora,
quizás los jueces del trabajo, no sé si hay algún juez del trabajo aquí en el diplomado que nos pueda incluso ayudar, es decir, quizás los jueces del trabajo, su acercamiento a esta norma es muy distinta y por lo tanto no va a tener esta disyuntiva, digamos, a propósito que plantea el 489. Sería interesante saber qué aporte nos pueden hacer las alumnas y los alumnos respecto a este punto. A ver. A ver si alguien toma la palabra respecto del... Perdón, yo no sé si trata específicamente sobre el punto, pero yo tengo un caso en la Universidad de los Lagos de una tutela laboral, un profesor a contrata que fue desvinculado, o sea, más bien no fue renovada su contrata a final de año. Y él reclamó, dedujo la tutela, y en el intertanto nosotros fuimos al Tribunal Constitucional para la inaplicabilidad del 485. Y nos fue bien en el TC. Y nos dijeron que era inaplicable. Y en el intertanto vino la pandemia y todo esto, y logramos terminar este juicio la semana pasada. Y está para sentencia estos días. Entonces yo tengo una duda, ¿qué va a pasar con esto? Porque entre medio puede que salga, o si, no sé si ya salió publicado o no la ley. No. Entiendo que está en el trámite de... ¿Y qué nos puede pasar ahí? Porque puede que el tribunal se declare incompetente de acuerdo a lo que está en el Tribunal Constitucional, puede que no obstante declararse incompetente, igual la contraparte decida deducir algún tipo de recurso. Yo no sé qué podría pasar ahí. Como usted comentaba, profesor Ferrada, que puede haber también una inconstitucionalidad en la ley que declara que esto ahora se aplica a los funcionarios públicos. No sé, me interesaría ver ese tema, a ver si puede ayudarme en el escenario. A ver, perdón, en este caso, ¿hay sentencia de primera instancia o está ejecutoriada la sentencia? No, estamos, el 7 de septiembre tengo fecha para la sentencia de primera instancia. Ah, primera instancia. Sí, recién. Ah, no. Porque el fallo del TC demoró 9 meses en este intertanto. Esta persona fue desvinculada el noviembre del 2018. Ya. Entonces, entre medio fuimos al Tribunal Constitucional y después, como vino el tema de la pandemia, y al final, como ya habíamos rendido la testimonial y la confesional antes de la pandemia, antes de ir al TC en realidad, porque en esa instancia se fue al TC en la mitad de la audiencia de juicio, pudimos terminarla esta semana con la documental que quedaba. Y ahora está para sentencia el 7 de septiembre. Yo no sé si la ley alcanza, no sé. Igual creo que traba la litis antes, pero... No, la ley no va a salir de aquí al 7 de septiembre, yo creo que no sale. Pero ahora, yo creo que sí va a generar un problema, porque evidentemente, o sea, si yo fuera, no le vamos a mandar el recado al abogado del trabajador, pero en este caso el funcionario, pero si yo fuera el abogado, yo evidentemente le diría recurra de nulidad y vaya a la pelea porque entre medio va a cambiar la ley y por lo tanto voy a poner en un problema al tribunal. Ahora, ¿cuál es el problema, yo creo? Es que el problema, o sea, yo creo que nunca debió el Tribunal Constitucional haber declarado esta inaplicabilidad por inconstitucionalidad. No porque yo crea que esté bien la aplicación de hecho, yo era de los que sostenía que no se aplicaba la tutela laboral a los funcionarios públicos, así lo he expuesto en algún seminario, entonces no voy a decir, no me voy a retractar de eso. Yo tenía esa opinión. Pero yo creo que el error del Tribunal Constitucional fue tratar este tema como un problema de inconstitucionalidad. Yo creo que era un problema de legalidad, no era un problema de inconstitucionalidad. Era a propósito de la interpretación que había que darle al artículo primero del Código del Trabajo, pero no era un problema como lo planteó el Tribunal Constitucional con el artículo 6, 7 de la Constitución y el 38. Eso no tenía ningún sentido. Eso fue un salto argumental que hizo el Tribunal Constitucional, porque yo creo que es el irrefrenable deseo de algunos de los miembros del tribunal de tener que andar dando cátedra en todo. Entonces, como había varios profesores administrativos ahí metidos en ese tribunal, bueno, no pudieron limitarse y las ganas les fueron más fuertes, digamos, y se fueron y desarrollaron esta idea de la inconstitucionalidad. Y yo creo que es un error. Ahora, el problema es que hoy día con la ley vigente, bueno, el tribunal va a decir, oiga, mire, esta discusión careció de sentido, que ya carece de sentido, porque la propia ley dice que es
competentes, los jueces del trabajo, y se aplica la tutela laboral. O sea, ¿de qué me está hablando? Esta sentencia del Constitucional no tiene ningún sentido. Claro, entonces, ¿a quién va a obligar? La única alternativa sería a que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto a la constitucionalidad de la ley, de la propia ley. Claro, y procesalmente, y ojalá aquí hay alguien que sepa más procesal que yo, porque yo en eso puedo saber algo, pero no tanto, uno podría decir, ¿y es posible en un mismo juicio ir 2 veces de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional? ¿Es posible procesalmente sostener 2 veces la inaplicabilidad en el Tribunal Constitucional por caso de cambio normativo? O sea, a mí se me ocurre que no, pero claro, es una hipótesis muy extraña. Ahora, yo no veo cómo el Tribunal Constitucional tampoco podría salvar esto. O sea, si fuera consecuente con su propia construcción, tendría que declarar la inconstitucionalidad, porque no es un problema de legalidad, según el Tribunal Constitucional, sino que es un problema de constitucionalidad. Por lo tanto, que cambie la ley no cambia el problema de constitucionalidad que él mismo había detectado, digamos. El problema es que yo creo que hoy día se quedó sin piso el Tribunal Constitucional. Entonces, entrar en esa discusión, yo diría que yo creo que se le va a hacer muy difícil. Y mi recomendación, yo diría, negocie. Negocie. Negocie, porque no le veo buen futuro, salvo que, por supuesto, no haya fundamento desde el punto de vista sustantivo. O sea, que, No, igual alegué la caducidad y me voy al fondo a pelearlo. No eché toda mi ficha de incompetencia. No, por eso digo, Pero, salvo que uno tenga buenos argumentos de fondo para ir a la pelea, que puede ser, yo, digamos, no me confiaría en el argumento de la incompetencia, de la incompetencia. porque yo creo que es un argumento muy débil y va a quedar muy debilitado. En todo caso, acuérdense que ya la Corte Suprema, y yo le envié esa sentencia, la Corte Suprema ya se saltó una sentencia del Tribunal Constitucional sobre inaplicabilidad, que en el caso de la Municipalidad de San Miguel. Así que no me extrañaría. En unificación, conociendo por la unificación, sí. Claro, salió con un argumento muy extraño, procesal, de que no cabía en la unificación no cabía la inaplicabilidad, una cosa rarísima, pero en el fondo lo que quiso decir, no le voy a hacer caso a la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso es lo que quiso decir en el fondo. Sí. Muchas gracias. Bien. Me toca el ingrato rol de muy breve, seguir la discusión. Hay una pregunta ahí. Nos hemos pasado ya largamente. Yo creo que los profesores ya es hora de. Pero no se preocupe, no se preocupe. Pero Marcos Velázquez, sí. No, era más que una pregunta en el comentario, nomás respecto a lo que decía el profesor Walter, respecto a la reincorporación. Yo creo que es un derecho del trabajador, porque no puede estar obligado a alguien que salió en malas condiciones de un servicio ejercer la acción para ser reincorporado cuando yo lo único que no quiero es recibir alguna compensación económica que tengo derecho, pero no volvería a trabajar con ese jefe jamás. Y respecto al otro tema, pues yo creo que es un derecho a opción del trabajador, es soberano en eso. Y respecto al otro tema que mencionaba del cambio de las circunstancias políticas, que el profesor Bermúdez introdujo esto en sus libros, en La confianza legítima, y en sus textos, y esto yo en una reunión, en un seminario lo conversaba y lo planteaba con él y con el jefe jurídico, con Mirosevic. Porque sus libros él establecía como excepción a la confianza legítima el cambio de circunstancias políticas, porque lo consideraba que era legítimo de las nuevas autoridades o los nuevos alcaldes formar sus equipos de confianza, y era una manifestación de la voluntad popular. Pero el profesor Bermúdez lo nombraron Contralor Bermúdez y cambió completamente su... Así que, para ciertos casos me quedo con el profesor y otras veces con el Contralor. Oye, Juan Carlos, decir finalmente que aquí en Concepción han habido un par de casos de esta naturaleza que incluso se refieren a que no a cambios del mismo gobierno, es decir, cambia el gobernador o cambia el Ceremi, de tal que no se requiere un cambio, un cambio general de la política del país, hasta el cambio del signo político de los partidos al interior de la misma coalición para que se produzcan este tipo de acciones. Y en Concepción hay 2 de esos casos.
Bien, y yo creo que, bueno, muchas gracias. Realmente las exposiciones han sido muy clarificadoras. Nos dejan una buena cantidad de preguntas, ¿no? Pero tendríamos que seguir por un buen rato. Les recuerdo a todos y a todas, ¿no es cierto?, que se pueden formular preguntas a través del foro, ¿no es cierto?, y nosotros las podemos hacer llegar o anticipar a los profesores también para que puedan orientar su exposición del día jueves, y posteriormente también les podemos enviar alguna pregunta adicional, quizás por vía escrita, ¿no? Los fallos a que aludía el profesor Ferrá, estábamos a la espera de subirlos a la plataforma, pero dado que ya que han sido referidos reiteradamente, se los envío por correo electrónico, así que están en sus correos, ¿ah?, para que los puedan revisar. Y también si surge alguna pregunta la podemos discutir el día jueves. Yo solamente quiero agradecer a los profesores y bueno, nos veremos el día jueves a la misma hora, mismo lugar, ¿no?, con su brillante exposiciones. Muchas gracias, ¿ah? Y buenas noches a todos. Muchas gracias por su consideración. No. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.